parte retirar el hueso para que la energía también baje al mar. Y también en el espacio biológico solamente recibe energía. Ya, nada, eso no es la definición. Gracias. ¿Cómo se hace para que veamos el diente y por eso se dice Se lima hueso, pero en ambos puedes limar hueso, entre comillas. Ya, ¿qué tal? Ya, por ahí. No saben, chicos, pero ustedes están haciendo recuperaciones de espacio y arreglos de corona hace tiempo. A ver. Más que todo la recuperación es cuando, más que todo algo para recuperar funcionalidad, y la recuperación de espacio físico cuando ha sido afectado la unión sin que falte. No. Ya, les explico, ya chicos, sí en resumen, pero por favor anótenlo, grábenselo y recuérdenlo siempre. La diferencia es que, por ejemplo, ustedes en una recuperación de espacio biológico, ¿cuál es el objetivo? Devolver la salud periodontal al diente afectado. ¿Por qué? Porque ese diente, si ustedes quieren recuperar el espacio biológico, o el ancho biológico como se llama ahora, es porque, digamos, hay una invasión de este espacio, sea por una sobreobturación, un sobrecontorneado, una extracementación, ¿no? Una invasión de cemento, cosas que están invadiendo, digamos, el ancho biológico de esa pieza dentaria y por ende se ve afectada, con inflamación, bolsas, pseudobolsas, etc. Y un alargamiento de corona clínica es cuando simplemente quieres exponer diente para poder hacer un trabajo restaurador. Ahí la diferencia. Ahora que tenemos el paso a paso, el protocolo, queda muy parecido. Esa es otra cosa, pero hay una diferencia ahí de conceptos muy clara. Entonces, por favor, grábenselo y puede que por ahí les pregunte después otra vez lo mismo y a ver cómo lo pueden representar. ¿Ya? ¿Quedó claro eso? Ya, entonces cuando suceden sus casos clínicos y alguien va a presentar algo de eso, por favor, susténtenlo de esa manera. Ya. La recuperación de espacio biológico consiste en devolver el ancho biológico. El objetivo general es devolver la salud periodontal, digamos, el ancho biológico que ha sido, digamos, invadido. Pasan las ya chicos, entonces ya para entrar de lleno a este tema, ¿alguien ha colocado alguna vez algún implante? O sea, no ver, ¿ha colocado? ¿Sí has colocado? O sea, en paciente, o sea, no en maqueta, sino en paciente. En internados, ya. ¿Alguien más? ¿No hay más? A ver, Fátima, cuéntanos tu experiencia, ¿qué te pareció? Genera mucha resistencia. Ya, o sea, me refiero a que en general, ¿no? Desde la planificación, de lo que viste, o solamente llegaste y fuiste parte de la cirugía. No, sí. Vimos todo el caso. Ya estaba casi todo listo para la cirugía, pero la doctora me explicó su tomografía, medimos el ancho del hueso, porque fue inferior. Inferior para una 2.7. Fue difícil también para meter las fresas, ¿no? Porque la apertura del señor era pequeña, entonces teníamos que desarrollar ahora más. Entonces, bueno, cuando poníamos la llave, la guía de silicona, la guía quirúrgica, pues primero se tiene que abrir el pedacito de piel, ¿no? Con una piecita y luego ya ingresa todo. Esa fresa, y genera resistencia bastante y hay que tener bastante fuerza. Sí, claro, correcto. Claro, en sí chicos, lo que es la colocación de un implante, es decir, que nos concentramos solamente en la colocación, o sea, en el acto quirúrgico, ¿ya? Es un procedimiento muy sencillo, que si estamos hablando de un implante unitario es un procedimiento desde que inicias anestesiando al paciente y colocas cortas su último punto de sutura, por lo general no te toma ni 20 minutos. Ya, es algo súper rápido y sencillo, pero
pero la planificación, digamos, es lo más importante en ese sentido, la parte diagnóstica, la evaluación radiográfica. ¿Por qué? Porque si tú no tienes un buen diagnóstico, una excelente planificación, ya de por sí ese paciente o ese implante ya está condenado a tener una perimplantitis. ¿Ok? Y cuando ya viene la perimplantitis, que digamos es el mismo tipo de enfermedad, es el mismo tipo de enfermedad que la periodontitis, que es una enfermedad osteorítica crónica, ya digamos que el tratamiento de estas para el paciente ya es muy complicado, porque muchas veces los implantes no se terminan retirando, ¿no? O sea, no es como que retiras un implante, colocas un poco de hueso y luego vuelves a poner otro, no va tan así. Ya, porque digamos hay ciertas características, o mejor dicho, ciertos puntos que el paciente tiene que sufrir en este caso, ¿no? Pero ya lo vamos a ver más adelante, porque muchas veces estamos hablando que si queremos tratar una perimplantitis son por lo menos 3, 4 cirugías en menos de un año para el paciente. Cirugías plásticas periodontales y regenerativas. Entonces, y como siempre les he tratado de comentar, ¿no? La odontología parte de muchos detalles. El éxito de los tratamientos tiene que ver con ciertos detalles que uno tiene que darse cuenta desde que uno va conociendo a su paciente y digamos haciendo muy minucioso al momento de elaborar la historia clínica. ¿Ya? Pero bueno, primero conozcamos un poco lo que son los implantes. ¿Ya? Los implantes están hechos ¿de qué? De titanio. ¿Ya? El titanio tiene distintos tipos de grados. Grado 1, 2, 3, 4, 5, etc. ¿Ya? Pero para medicina se utiliza el titanio grado 4 y también grado 5. ¿Ya? Pero ¿cuál es la diferencia? Que entre cada grado puede haber distintos tipos de maleabilidad para el metal. Y el implante, digamos, puede tener cierto tipo de torsión, digamos, de quiebre, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, pero mayormente la mayoría de implantes dentales están fabricados con titanio de grado 4. El titanio también se utiliza, digamos, para... ¿Qué pasa? Como le dije, en la parte de lo que es medicina, ¿no? En las famosas prótesis en las articulaciones. Entonces, bueno, el titanio es un elemento clínico, ¿no? Que es el número 22 dentro de la tabla periódica. Ya, bueno, no se encuentra libre, sino siempre viene acompañado de otros metales al momento. ¿Y cuáles son? La ilmenita y el rutil, que son, digamos, los otros metales que vienen acompañando al titanio de por sí, y bueno, luego ya entra, digamos, en una etapa de industrialización, ¿no? En el cual, digamos, se van separando estos metales para luego tratar de tener un titanio un poco más puro, entre comillas, y luego pueda, digamos, ser llevado al área de salud, que es el área que nos compete. ¿Ya? Bueno, fueron descubiertos en 1791, en 1795, y bueno, a partir de ahí, ya con el paso del tiempo, empezaron a, digamos, ¿Quién se puede? ¿Pueden decirle qué pasa? ¿Qué tal? Bueno, luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Siempre hay unas guerras, siempre hay avances, ¿no? En el área de la medicina, ¿no? En la industria militar, etc. ¿No? Y este caso no fue diferente, no fue distinto, perdón. Porque a partir de 1946 empezó, digamos, que a comercializar el titanio en sí. En 1951, Gottlieb, ¿no? Es un doctor sueco, empezó a encontrarle ciertos tipos de aplicaciones médicas. ¿Ya? Sea en este caso, no a nivel bucal, sino, digamos, en otras partes del cuerpo. ¿Ya? Luego, en el 53, Clark y Hitman, digamos, descubrieron de que hay cierta aceptación de titanio, digamos, al hueso y a los tejidos blandos, o sea que hay una adaptación. Para este momento todavía no se conocía el principio de la osintegración, que eso viene luego, ya a partir de, bueno, un año antes, que más o menos, que el doctor Brånemark, que es, digamos, el pionero de la implantología, empieza a hacer ciertos tipos de estudios en el cual, digamos, descubre que la sangre, al momento de tener contacto con el titanio, y bueno, pues si es que hay tejido óseo alrededor, empezaba a integrarse después de cierto tiempo. Entonces, digamos que a
partir de ahí empezó, digamos, como que ya el descubrimiento de lo que vendría a ser la osseointegración, que es, digamos, es el principio básico al momento que ustedes colocan, o mejor dicho, que se coloca un implante dental. Entonces, no quiere decir que en ese año, en el 52, ya se empezaron a fabricar y a colocar los implantes, no. Todo era, digamos que, estudios en laboratorio y se empezó a hacer con animales. Luego de ciertos años, miren, ya todavía en 1965, el doctor Brammermark, ¿no? Empezó a colocar, ahora sí, ya implantes dentales. Ya habían pasado, si no me equivoco, no me falla en la matemática, 13 años, ¿no? Desde que, digamos, empezó a estudiar esto, para poder, digamos, suplantar raíces de los dientes, ¿no? Para que luego puedan ser cargados con una corona, con una prótesis. En este caso, el primer paciente en recibir implantes dentales fue el señor Gösta Larsson, ¿no? Que era amigo del doctor Brammermark y que, bueno, había perdido dientes inferiores ya desde los 34 años, ¿no? Súper joven, la verdad. Y bueno, luego, a partir de esta, digamos, de que se empezaron a colocar los implantes dentales más que todo se colocaban no tanto en el reborde alveolar, sino se colocaban muchas veces en el arco cigomático. ¿Por qué? Porque eran, digamos, tratamientos predilectos para pacientes oncológicos, para que puedan tener una prótesis somática. ¿Ya? Entonces, de esta forma, digamos que se empieza, digamos, a colocar ya los implantes dentales. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Ya, entonces de ahí, a partir de eso ya podemos hablar un poco de lo que es la osseointegración. ¿Ya? ¿Qué es la osseointegración? Simplemente es el contacto entre el tejido de hueso a través de un remodelado sobre el implante dental, ¿no? Digamos que es la unión del titanio con el hueso. ¿Ya? Eso se da a través de una aposición y neoformación ósea, donde entra a tallar lo que son los osteoclastos y los osteoblastos. Los osteoclastos, ¿de qué se encargan, chicos? ¿Quién se acuerda? Esa es la doctora Vilma. Y los osteoblastos, formar nuevos huesos. ¿Ya? Entonces, todo ese proceso se empieza a formar desde que el implante empieza a tener contacto con el sangre. Por eso, algunos doctores recomiendan mucho que mientras más sangrado haya al momento de tu cirugía de implantes, es mejor, ¿no? Y otros dicen que no, porque no hay mucha visión, y en realidad es todo un quilombo, por así decirlo, porque digamos, prácticamente el resultado termina siendo el mismo. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que el proceso de osseointegración, así tú coloques el implante parado, en una buena posición 3D, lo coloques echado, de costado, de cabeza, el implante va a osseointegrar. Entonces es un proceso, digamos, que por sí siempre va a ocurrir. Entonces, al momento que digamos, se coloca el implante, pueden ocurrir dos tipos de fenómenos. Uno de ellos es la osseointegración. Como ya mencioné, es la conexión directa y estructural y funcional entre el hueso y el implante. Entonces, siempre y cuando, digamos, se respeten ciertas cosas, y en este caso hay una buena migración celular. Lo que ocurre muchas veces también es que ocurre un fenómeno de biointegración, que es una fibrointegración que muchas veces va acompañado de una osseointegración. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en el proceso de colocar los implantes dentales, si es que no hay una buena irrigación, no hay un buen decolado, ¿no? Sobre todo el decolado, y digamos, no pones hueso totalmente, no tienes un colgajo a espesor total netamente que te ponga hueso incluso puro, por así decirlo, puede que haya una migración no solamente de osteoclastos y osteoblastos, sino también de células epiteliales. Y puede ocurrir la biointegración. Y con esto ocurre que muchas veces el implante no tenga una correcta osseointegración y
en el peor de los casos puede ser rechazado, o sino que el paciente puede estar condenado, digamos, a presentar cualquier tipo de enfermedad perimplantaria. ¿Ok? Este es un detalle, por ejemplo, que podría conllevar al fracaso de su tratamiento de implantes dentales. Y digamos, cuando ya cargas el implante, o sea, le colocas la corona, es donde realmente uno se termina dando cuenta que algo no está bien ahí. Entonces, cuando uno coloca el implante dental, ¿no? Lo coloca, ¿no? Entra a un determinado torque, no se mueve, ¿no? Uno está buscando la estabilidad primaria. Cuando uno está colocando el implante, ¿no? Y ya se da cuenta que el implante entró, calzó, digamos, revisaste el torque con el que ha entrado, y si te aseguras que el implante no se mueve, digamos que puede decir que ya tu implante está bien. Pero digamos, si es que el implante tiene una movilidad, al momento en que ya terminas de colocarlo, obviamente algo no está bien. Entonces, esta movilidad, ¿el implante se puede integrar o no se puede integrar, chicos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? A ver, ¿quiénes dicen que sí? Sí se integra. ¿Qué opinan? A ver, ¿quién dice si levanta la mano? ¿Nadie? ¿Y hay quiénes dicen que no? Supongo que todos. A ver, me preguntan la verdad. Si es que el implante, cuando lo terminas de colocar y antes de que cierres su herida, tiene cierto grado de movilidad. Digamos, el implante puede integrarse al cuerpo o no se puede integrar. Que va a ser la movilidad. Entonces sí se puede integrar. Sí se integra, pero Sí no se integra. debería porque se puede mover y... Exacto, o sea, se mueve. de que integra, pero el momento en que tú quieres colocar tu corona, o sea, ya quieres cargarlo con tu corona en sí, al momento de desintegrarlo, el implante que lo colocaste en una posición, cuando tú destapas todo y colocas tu pilar protésico, te vas a dar cuenta que, digamos, el implante está inclinado hacia algún lado, pero tú no sabes hacia dónde es inclinado. Pero de que integra. Y muchas veces también integra a través de la integración, el concepto que habíamos visto anteriormente. ¿Ya? Porque más o menos recordemos lo que dije al inicio, chicos. El implante tú lo puedes colocar parado, de cabeza, echado, inclinado, igual va a integrar. Entonces tengan presente eso. Entonces, al momento que nosotros colocamos el implante y queremos buscar la estabilidad primaria, esta va a depender de 3 factores. ¿Ya? El primero es cómo está diseñado el implante. Los implantes dentales tienen distintos tipos de diseños. Ojo, no conexiones, sino diseños. Tenemos un diseño cónico, ya que digamos que hoy en día es lo más común, y tenemos un diseño cilíndrico, que es, digamos, es el diseño que tenían los primeros implantes. Ahora, lo que va a depender también mucho es, digamos, el tipo de roscas que pueda tener. Hay roscas que son continuas, otras que son discontinuas, otras que, digamos, sobre todo en la parte apical del implante, son, digamos, con corte activo, otras que no tienen corte activo, etcétera, etcétera. Eso ya depende en realidad de cada marca. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? En realidad todo funciona. Todo funciona según la necesidad del tipo de paciente y, digamos, con cada uno lo que quiera trabajar, ¿no? Por lo menos un implantólogo, ¿no? Por lo menos trabaja con 3 o 4 sistemas de marcas. Yo por lo general trabajo con 2. Que bueno, no quiero hacer propaganda Cherry, pero una de ellas es Straumann y el otro es Neoden, ¿no? Pero dentro de la marca de Neoden vienen con distintos tipos de diseños y características de los implantes. Entonces más o menos te deja variar un poco, ¿no? Y bueno, eso es también con la marca MIS, que digamos es... ¿Cómo funciona eso? No, todos manejan una marca, es un sistema porque todo es patentado. Sí. ¿Ah? Neoden es una marca brasileña. Esto.
Es trauma, podría ser. Pero en realidad, chicos, titanio es titanio. Solamente que las marcas entre los implantes es como, por ejemplo, ¿no? Manejas un Toyota, manejas un Porsche, un Ferrari, cosas así. Pero de que van a cumplir su función, van a cumplirlo. Y hay para todo tipo de... Hay para todo tipo de usos, colores y bolsillos también. Porque hay implantes que son más caros y otros implantes que son, digamos, de precio más accesible, ¿no? Porque digamos, no solamente las personas que puedan pagar tienen dinero tienen derecho a colocar implantes, sino también cualquier tipo de personas. Entonces por eso en el mercado hay distintas marcas y cada uno puede ajustar de ellos. Y si bien es cierto, y sí, los implantes brasileños terminan siendo un poco más baratos. ¿Por qué? Porque, digamos, primero porque hay un tratado de libre comercio entre Brasil y Perú, digamos, donde los aranceles son un poco más cómodos y entonces por eso cuando los venden acá terminan siendo un poco más baratos, ¿no? Al igual que los implantes coreanos. Los que sí terminan siendo un poco más caros son los implantes europeos, de marca europea. ¿Ya? Y bueno, el del Asia que vendría a ser la marca MIS, también, que es israelí. Entonces, digamos que el transporte, todo eso termina siendo un poco más caro los precios en ese sentido. ¿Ya? Un quinto eso no puede llegar a ser económico también como una solución. Ah, no, obviamente. O sea, al igual que el doctor Fernando, o sea, dijo la semana pasada, ¿no? Creo que la mejor endodoncia es la que no se hace. Entonces, en este caso sería el mejor implante es aquel que no se coloca, porque en realidad nada como el diente natural. ¿No? Entonces, por eso siempre debemos de tratar de mantener los dientes naturales para, digamos, evitar llegar a eso. Pero muchas veces ya el paciente, y bueno, perdón, como acá en nuestro país no existe la cultura preventiva, el paciente ya llega de dentro parcial. Entonces ya tenemos que trabajar así de esa manera. Bueno, continuando entre los factores, el procedimiento quirúrgico utilizado también, en relación entre el tamaño del implante y el hecho quirúrgico. Al momento que ustedes hacen su planificación, ustedes también están planificando el tipo de incisión que van a realizar, ¿no? En cirugía de implantes, tratar de ser lo menos invasivo termina muchas veces siendo contraproducente. ¿Por qué? Porque tú no sabes lo que va a ocurrir al momento de la cirugía. Siempre puede darse casos que, bueno, por ejemplo, hay doctores, y me ha pasado a mí también, que trato de hacer una incisión pequeñita, un colgajo pequeño, ¿no? Para no colocar muchos puntos, pero a veces el implante se me termina fenestrando, entonces luego tenía que abrir más para colocar hueso, una membrana, etc. O digamos reposicionar todo el tejido para buscar un cierre primario de la herida. Entonces, ya desde ahí digamos ya venían viniendo las fallas y bueno, luego siempre es bueno hacer una retroalimentación uno mismo para luego, digamos, ya ir mejorando en ese aspecto. ¿Ya? Y luego tenemos también la densidad y la estructura trabecular del hueso, que es muy importante. Que bueno, ya lo vamos a hacer más adelante también. Entonces, hay un índice de Letholm y SAT, ya que te habla, digamos, los tipos de hueso. ¿Ya? Tenemos hueso tipo 1, 2, 3 y 4. El hueso tipo 1 es el hueso más corticalizado. ¿Ah? Sí. ¿De verdad? Sí, lo voy a preguntar. ¿Qué? ¿Por qué crees que lo estoy dictando? Trasero, por algo estoy dictando, pues muchachos. Ya, en el hueso tipo 1 es el hueso más corticalizado, más compacto, ya que probablemente puede haber sido el tipo de hueso que tenía el paciente en el cual Fátima nos contó al inicio, nos contó su experiencia sobre la vez que colocó un implante dental. Ya, claro, al momento que tú, digamos, estás haciendo tu cirugía, estás, digamos, presando el hueso, encuentras mucha resistencia y muchas veces sí tienes que ejercer mucha presión también. ¿Ya? El pronóstico para los implantes, la literatura refiere que es excelente, es muy bueno. Pero, siempre hay un pero para todo, ¿ya? El haber muy poco trabeculado. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando un hueso es muy corticalizado y no tiene mucho trabeculado, chicos? Hay poca irrigación.
Entonces, para que un implante pueda integrarse al cuerpo, ¿qué necesita? Sangre. Exacto. ¿Ya? Luego tenemos el hueso tipo 2, que termina, digamos, siendo cortical, pero digamos tiene un mayor trabeculado, un trabeculado un poco más... Sí, parecido. Pero que esos son rebordes, esos no. Ya, ya se me fue la idea, ya. Ya, es un hueso un poco más trabeculado, un poco más... que tiene más dilatación, por así decirlo, y por ende va a tener una mejor irrigación también. Ya. Ideal para, digamos, colocar implantes dentales o para la supervivencia de eso. Esto los podemos encontrar en la región posterior de la mandíbula también. El anterior, digamos el hueso tipo 1, digamos que la zona predilecta de esta es en la región anterior de la mandíbula. El hueso tipo 3 ya es un hueso no tan corticalizado, pero sí más trabeculado. Ya, se considera que es regular para la estabilidad primaria porque tenemos ese trabeculado, digamos, más ancho, pero también tenemos una muy buena irrigación. Y esta la podemos encontrar en la región anterior de la mandíbula. Y luego tenemos el hueso tipo 4, que se encuentra en la región posterior del maxilar, que ya sí tiene un trabeculado ya mucho más, más marcado y que muchas veces es un poco difícil encontrar la estabilidad primaria por las mismas características, ¿no?, del propio trabeculado. Pero de por sí hay un sangrado abundante también. No. El hueso tipo 1 lo encuentras en la zona anterior de la mandíbula, el 2 en la zona posterior. El 3 en la zona anterior del maxilar superior y el 4 en la zona posterior del maxilar superior. ¿Ya? Entonces, para que les quede más claro, tenemos esta imagen. El hueso tipo 1, zona anterior, bueno, acá han marcado el tipo 3, ¿no? Pero bueno, acá vendría a ser el tipo 2, según la actualización, o sea, digamos la literatura más, un poco más actualizada, el hueso tipo 2, acá sería el tipo 3 en la zona antero superior y en la zona posterior superior, hueso tipo 4. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Sí, ese sería el único caso. Claro, porque esta imagen es más antigua. Ajá, pero quedémonos con esta imagen. Exacto. Ya eso solamente como referencia. Doctor, entonces, el hueso ideal para la estabilidad primaria sería entre el 2 y el 3. El 1 y el 2. Sí. O sea, según la literatura, en el hueso tipo 3 es un poco más difícil de encontrarla. ¿Ya? El hueso tipo 4 es casi imposible. Pero ¿ustedes qué creen, chicos? O sea, Pero igual se, hacen, algo? ¿Ah? igual se hacen implantes en esos lugares. Claro, eso es lo que quería preguntarles. O sea, igual los implantes van a ser colocados en distintas zonas de la boca. ¿Y ustedes creen que, digamos, si ustedes colocan un implante en un hueso tipo 4 hoy en día, ¿encuentran o no encuentran la estabilidad primaria? ¿No? Sí se ve complicado. ¿Cómo que no? ¿Y qué hemos dicho? ¿Cuáles son los 3 conceptos de la estabilidad primaria? Los 3 parámetros importantes. Hace 3 diapositivas. El diseño del implante, procedimiento quirúrgico, Ya. ya. Quédense con el primer parámetro, el diseño del implante. ¿Ustedes creen que el diseño del implante va a favorecer de que haya una estabilidad primaria en un hueso tipo 4? Sí. ¿Por qué? A ver. Pero también podríamos hacerlo practicar pesado para que puedan estar. No se pasa el último flex que tienen que estar. A ver si va a llegar. Sí, está bien. O sea, lo que dijo María está bien. O sea, depende del diseño del implante, que eso se da mayormente cuando hoy en día se ¿Tienes trabaja foto con de implantes estabilidad cónicos, primaria? ya no tanto los cilíndricos. Pero también el tema es, digamos, saber manejar tu protocolo quirúrgico. Ay. ¿Ya? Y aparte también hoy en día todos los sistemas de implantes, por ejemplo, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante también, te viene que, bueno, vas a colocar un implante de 4 milímetros de diámetro, ¿ya? El diámetro, el círculo del implante, pero digamos que tus fresas,
tus brocas de fresado terminan en 3.8. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando colocas el implante, el hueso se va dilatando, porque el hueso sí tiene movilidad. Por más de que sea cortical o no cortical, digamos, tú puedes, digamos, que maniobrar un poco el hueso, y en zonas donde tienes el hueso tipo 4 puedes encontrar estabilidad primaria y muchas veces un buen torque también al momento de colocar el implante. Ya. Entonces, chicos, si tenemos movilidad primaria, vamos a tener también, perdón, estabilidad primaria, vamos a tener también estabilidad secundaria. Perdón, con la movilidad. Ya, entonces, la estabilidad secundaria es la suma de la estabilidad primaria y también con la estabilidad conseguida por la posición ósea durante la cicatrización perimplantaria, que se va dando durante esas primeras 6 semanas. Ya, recuerden, chicos, que en todo ese proceso, porque se dice, ¿no?, que la integración se da a los 4 meses, entonces durante todos esos 4 meses está esa posición y neoformación ósea. Entonces, la estabilidad mecánica inicial va a ser sustituida completamente por la estabilidad secundaria. O sea, ya haber una estabilidad total de todo el implante, o sea, en todo el cuerpo del implante. Entonces, en caso de superar hueso tipo 4, no se le puede hacer carga inmediata. No, sí lo puedes hacer, sí, dependiendo el torque con el que terminen esa forma. De que se puede, todo se puede en la vida, chicos. Ya, y bueno, entonces, microscópicamente, cómo se ve, o radiográficamente también cómo se puede ver que ya estás en un proceso o en una etapa de estabilidad secundaria, es cuando radiográficamente tú vas a ver, digamos, hueso más compacto, más cortical alrededor del implante. Si ustedes empiezan a comparar radiografías, ¿no?, digamos, cuando terminas de colocar el implante, luego al mes, a los 2 meses, 4 meses, van a haber cambios en la radiografía. Y uno se da cuenta a través de que ya se empieza a ver una línea de cortical alrededor del implante también. Entonces uno ya se va dando cuenta si es que ya el implante está osseointegrado o no está osseointegrado. Por eso a los pacientes se les hace citas mensuales y controles radiográficos. Porque supuestamente durante todo ese tiempo el implante está enterrado. Clínicamente tú no lo ves, pero sí puedes hacer el seguimiento radiográfico. Ahora, chicos, factores que van a influir en la osseointegración. Tenemos 6. Primero es la biocompatibilidad del material, ya, de los implantes. Estamos hablando que, ¿cuál es el material de los implantes? ¿Es titanio puro o titanio que viene acompañado con otro tipo de...? ¿Uno de ellos cuáles son? El Ilmen, Vita y el Rutil. ¿Ya? Bueno, luego tenemos el diseño de los implantes, ya que hemos tenido 2 tipos de diseños, cilíndricos y cónicos. ¿Ya? Luego también tenemos la condición de la superficie de los implantes. La superficie de los implantes es muy variada y depende mucho de cada sistema. Hay superficies que son tratadas con un arenado especial, otras que son tratadas químicamente, otras que son tratadas con láser también, y que muchas marcas dicen, ¿no?, para que les compre uno, ¿no?, mi implante osseointegra a los 2 meses porque la superficie de mi implante es tratada con láser LOC, por ejemplo, ¿no?, que bueno, les hacen un tratamiento, digamos, con láser, ¿no?, lo cual crea más porosidad para que las células puedan ingresar dentro de la superficie y esto lo fomenta, etcétera, etcétera. Pero en realidad el proceso biológico es el proceso biológico, uno no lo puede alterar. Ya, entonces digamos que también es una condición. Pero algo así que es fijo es que si ustedes ven un implante tal cual, van a ver que, digamos, no es una superficie lisa. Es una superficie porosa. Luego tenemos el estado del lecho óseo, ¿no?, del huésped, en este caso del paciente que va a recibir, ¿no? Tenemos que hacer un buen análisis de qué hueso es, si es que hay defectos óseos, ¿no?, si tiene o no tiene, etcétera, etcétera. Luego tenemos la técnica quirúrgica y las condiciones de carga aplicadas posteriormente. Digamos, acá tenemos que ver el tema cruzado.
Mayormente si es que alguien quiere trabajar una técnica de carga inmediata en un implante, el implante nunca debe estar en oclusión. Siempre por lo menos 1 o 2 milímetros en desoclusión. Mientras menos contacto tenga, mejor. Porque muchas veces eso sí puede ser muy contraproducente. Ya bueno, esta diapositiva ya en realidad, que está medio parpadeando. En realidad es un comparativo, ¿no? Desde que inicia ya un protocolo para preparar al paciente para la cirugía. Ya, ¿con cuál uno empieza? Bueno, obviamente haces la historia clínica, pero también tienes que hacer tu toma de modelos, que es muy importante, ¿no? O sea, puedes hacer la toma de modelos de manera convencional con tu alginato y tu vaciado en yeso tipo 4, o si no, también puedes escanear al paciente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en los modelos, sean tanto análogos o digitales, se tiene que elaborar un encerado de diagnóstico, partiendo en eso. Ese encerado nos va a ayudar, sea digamos un encerado físico o digital, que también ocurre, que nos va a ayudar, digamos, a confeccionar nuestras guías tomográficas o quirúrgicas también. Es importante porque uno desde ya tiene que ir viendo, ya listo, voy a colocar un implante en un diente, pero tengo que saber en qué parte del hueso alveolar, del reborde alveolar lo tengo que colocar. Tengo que colocar hueso, hacer una regeneración, no hacerla, colocar encía que necesitar luego, no hacerlo, entonces todo eso va partiendo desde ahí. Entonces, tanto la parte analógica como la digital es muy importante para luego pasar al análisis tomográfico. ¿No? ¿Para qué? Para obtener este resultado. El implante entre, digamos, más al centro del reborde óseo. El implante por lo general tiene que colocarse siempre en el hueso trabecular, en la parte trabecular, no en la cortical. Por lo mismo que necesitamos irrigación, necesitamos sangre para el proceso, ¿no? Y bueno, luego el manejo del tejido blando, que es muy importante también. Bueno, luego podemos hablar un poco de perfil de emergencia, etc. Pero lo principal es que el implante entre en una correcta posición 3D. En el análisis tomográfico nosotros vamos a tener que tomar medidas, ¿no? del lecho óseo, ¿no? Tanto en largo y ancho, para determinar y empezar a elegir qué tipo de implante vamos a necesitar, qué diámetro y qué longitud. Y siempre hay ciertos reparos anatómicos que debemos de tomar en cuenta. En el maxilar superior, ¿cuál sería el reparo anatómico importante a tomar en cuenta? Los senos maxilares. Y en la arcada inferior, la mandíbula, el nervio dental. Entonces eso es algo muy importante tomar en cuenta y en la tomografía uno lo puede ir analizando. ¿Ya? Algo que les mencioné también es en el tema de la del digital, es que puedes hacer encerados digitales. Este, por ejemplo, acá se hizo un encerado digital, se iba a trabajar cirugía guiada, ¿no? Clínicamente, uno trata de colocar los implantes, digamos, donde encuentra su mejor hueso. Pero digamos que el lecho óseo, el reborde alveolar era tan irregular que miren cómo quedan los implantes, ¿no? Uno súper lingualizado, otro más hacia vestibular, lo cual muchas veces no lo hace inviable, pero digamos que el resultado final de las coronas de los dientes muchas veces puede terminar siendo un poco irregular. Y por eso se hace esto, ¿no? De manera digital, y esto mismo también te permite enseñarle al paciente. Porque a veces el paciente quiere, pero no se puede, ¿no? Entonces, y tampoco es tratar de hacerlo por hacer. De que se puede colocar, pero va a quedar súper mal, va a quedar feo, ¿no? Luego el paciente obviamente debe estar ahí, fastidia, y está en todo su derecho. Pero nosotros mismos tenemos que ser conscientes y ser muy sinceros con el paciente que no se puede. O sí se puede, pero quedaría de tal forma.
Ya si el paciente acepta y te lo firma, ya bien por uno. Pero si no, no. Y mejor cuando tocan pacientes así, chicos, muchas veces mejor hasta evitarlos. No, nada mejor que la paz mental y menos por unos dólares, la verdad. Entonces, digamos que dentro de la parte tomográfica es muy importante elaborar, ¿no?, un protocolo quirúrgico para ver dónde va a quedar tu implante. Tratar de colocarlo. Ahora, cuando uno coloca implantes seguidos, no muchas veces tiene que quedar, digamos, como que en filita, por así decirlo. A veces uno te puede caer un poco más hacia el vestibular, otro más hacia el lingual, pero depende mucho de la planificación que has hecho previamente, ¿no? Y recuerden, chicos, que en boca 1 milímetro es 1 kilómetro. ¿Okay? Y siempre lo más difícil de tratar es en la zona anterior. Ahora, la importancia de las guías, ¿no? Dentro de las consideraciones, siempre acostúmbrense a trabajar con guías, no nada al ojo, que a mano alzada. De que se puede hacer, se puede hacer, pero te puedes evitar muchos problemas solamente por no confeccionar una guía. Y hoy en día las guías, digamos, ya son mucho más precisas, porque, digamos, ya viene parte dentro de la planificación digital y la impresión 3D también. ¿Ya? Y hoy en día está, digamos, como que de moda la cirugía guiada. Y en realidad es muy práctica, aunque también tiene sus contraindicaciones. Ya, consideraciones, ¿no? Un alto requerimiento estético, ¿no? Sobre todo cuando estás trabajando en zona estética, es donde más cuidado uno debe de tener, tanto en la angulación, ¿no? En qué momento activar esos implantes también, brechas edéntulas extensas, restauraciones funcionales estéticas y la posición 3D del implante. Esas son las consideraciones más importantes a tomar en cuenta, o lo que uno busca al confeccionar una guía quirúrgica. Una correcta posición 3D, como dice acá, del implante, permite estabilizar las fuerzas alrededor del implante. Y digamos que de esta manera uno puede favorecer el soporte que va a tener y la estabilidad de los tejidos tanto duros y los tejidos blandos periimplantarios. Un implante bien colocado, de hecho, te va a cubrir todo el tiempo de vida útil que debe tener un implante. ¿Cuántos años creen ustedes que es el tiempo de vida útil de un implante? El implante, no la corona. Toda la vida digiere. Nada, toda la vida nada. Ya, por lo general son 30 años. Son 30 años. Pero, no sé si, no creo, pero hace unos años, a un congreso de la carrera, vino el doctor Myron Nevins, periodoncista de la escuela de Harvard, y dentro de su exposición presentó implantes con más de 50 años en boca y colocados. Y justo, digamos, dentro de la explicación que él hacía, cómo los mantuvo tanto tiempo, porque el tiempo de vida útil, según toda la literatura, son 30 años, pero este doctor los tenía tenía sus casos de 50, con algo muy sencillo y algo muy práctico que justo Piero mencionó, que es una buena higiene y fisioterapia. Ya, el paciente tiene que acostumbrarse a venir siempre a sus controles, a su mantenimiento. Ya, y es muy fácil darle mantenimiento a una corona sobre implantes, ya que estás trabajando coronas atornilladas. Desatornillas, haces tu profilaxis, limpias bonito, colocas tu gel de clorexidina y lo vuelves a colocar. Y ya está. No te toma mucho tiempo y cobras. Claro. Se gasta se va robando tu llave. O sea, chicos, su trabajo tiene un precio, eso sí, nunca trabajen de gratis. Aquí es de gratis. Bueno, acá porque uno es estudiante, ¿no? Ahora el 1 de mayo ustedes van a celebrar el trabajo que no les pagan, pero están trabajando en sí. Ya, entonces, ahora chicos, algo muy importante. Ya empezando a entrar un poco ya a la parte de enfermedades periimplantarias. Si un diente natural tiene un ancho biológico, un implante también lo tiene. Con otros tipos de medidas sí, pero el que lo tiene, lo tiene. ¿Ya? Y más o menos tenemos ciertas características un poco similares, ¿no? Por ejemplo, tenemos un margen gingival,
tenemos, digamos, un fondo de surco, tenemos, digamos, el epitelio de unión, bueno, que está en el fondo de surco, ¿no? De lo que, digamos, es el desfase entre el tejido epitelial y conectivo. Tenemos la cresta ósea, ¿ya? Y eso es muy importante reconocerlo, porque cuando ya tenemos nuestro implante bien colocadito y luego lo vamos a cargar, en esta parte de acá se va, digamos, a desarrollar un fenómeno, no un fenómeno, sino una zona que la conocemos como microgap. ¿Ya? ¿Alguien ha escuchado ese término anteriormente? Microgap o gap. Ya, en buen cristiano, para que lo entiendan, ya, el gap es, digamos, es una línea de fisura que existe entre el implante y la conexión. Ya, entonces, ¿por qué es importante? Porque si se dan cuenta, no es una conexión perfecta que tenga un buen sellado. ¿Qué quiere decir? Que ahí se van a meter las bacterias. ¿Ya? Entonces, a partir de cómo hayas hecho tu planificación y dónde esté quedando tu implante, puede ocurrir una invasión bacteriana o no en esa zona. ¿Ya? Repasando un poco de anatomía periimplantaria. ¿Ah? El implante Y el pilar protésico en este caso sería. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar a hablar un poco ya de la pérdida ósea. Cuando uno coloca el implante y digamos ya entra al momento de cargarlo, no colocas tu prótesis, tu corona, siempre va a haber una reabsorción ósea natural. Si existe en dientes naturales, obviamente también va a ocurrir alrededor de un implante. Ahora, tomando en cuenta que existe una gran diferencia entre un diente natural y un implante. ¿En qué radica esa diferencia? Es que el diente natural tiene ligamento periodontal y el implante no. Entonces, digamos que la parte de la masticación, de la mordida propia del paciente, puede verse afectada muchas veces por ello. ¿Ya? Entonces, aquí primero vamos a repasar las medidas del ancho biológico periimplantar, que esta medida en general, si en un diente natural es de 2.73, en los implantes es hasta 4 milímetros en general. ¿Ya? Pero, hay que estresar esto. Ya, pero desde la zona del margen hasta, digamos, el fondo de surco, tiene, digamos, una medida que va aproximadamente de 3 a 4. Yo dije de forma general 4, no, pero es mayor a 4, perdón. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que la suma del margen gingival hasta la conexión del implante no crece, sino hasta la conexión del implante tiene que ser mayor a 4 milímetros. ¿Ya? Porque, bueno, la sumatoria luego desde el margen gingival hasta el fondo de surco, o el inicio del fondo de surco, está entre 3 a 4 milímetros. Por eso ustedes cuando hacen un sondaje a una corona alrededor de un implante, van a encontrar medidas de 4, 5, etc. Y eso es algo normal, no es que sea algo patológico. De 3 a 4 milímetros. Y desde el margen gingival hasta la conexión, que vendría a ser el gap, mayor a 4 milímetros. Ya. Ahora chicos, ¿ustedes creen que se puede hacer una recuperación de ancho biológico periimplantario o no? ¿Sí? ¿Qué dicen? ¿Se puede o no se puede? ¿Sí? ¿Por qué? Que así como en los dientes normales existe la inflamación y se puede recuperar por algún tipo de problema periodontal. ¿Periodontal? Digo, periimplantar. Ya, muy bien, Daniel. Exacto, porque si se ve afectada la salud periimplantaria, y uno de los objetivos de la recuperación de espacio biológico es recuperar la salud periodontal, obviamente también puedes hacer una recuperación de espacio alrededor de un diente sobre implante, de una corona sobre implante. Ahora, repasemos rápidamente las partes del implante. Ya, bueno, tenemos desde la parte apical, tenemos el ápice, luego tenemos el cuerpo y luego tenemos la plataforma. Son 3 partes nada más muy importantes.
Luego vamos a ver qué aditamentos tenemos. Tenemos el tornillo de cierre, que en una cirugía convencional tú entierras tu implante, le colocas ese tornillo y luego, digamos, colocas tus suturas. ¿Para qué? Para que, digamos, la migración celular no entre dentro del implante. Ha pasado, y una vez me pasó conmigo. Un día me olvidé de colocar el tornillo de cierre. Y después de 4 meses que abrí, ya estaba lleno. Había hueso. Entonces tuve que retirar el hueso manualmente y con fresa. O sea, igual se puede hacer, pero o sea, te toma más tiempo, pues, ¿no? Y es un detalle. Ahí estoy en mis inicios todavía. Sí. O sea, pasa, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, a mí no me gusta mucho hablar de casos exitosos y eso. Más me gusta hablar de las partes que me he equivocado. Y eso ocurre, porque también se me han caído implantes. O sea, he tenido fracasos de implantes. Por detalles. Uno de ellos fue porque una vez no tomé en cuenta, estaba trabajando cirugía guiada y no tomé en cuenta la irrigación y las revoluciones por minuto del motor. Y no, se me cayeron mis implantes. ¿Cómo? Porque hubo un sobrecalentamiento del lecho. Entonces, ahí como que repasando qué pasó, ¿no? O sea, se hice todo mi protocolo. Y bueno, ya después, claro, ya acordándome me di cuenta que, claro, trabajé a 900 revoluciones por minuto cuando quizás debía haberlo trabajado a 150 o 200, sin irrigación. ¿No? Porque se puede también trabajar sin irrigación. Entonces ya... O sea, siempre es bueno hacer un propio feedback y reconocer sus errores para luego no cometerlos. ¿No? Al igual que lo que comenté al inicio, no hacía, digamos, como que mis colgajos muy amplios y luego cuando había una penetración ocurría algo, luego tenía que terminar ampliándolo y me costaba más tiempo, ¿no? Simplemente es eso. Y a todos los que han colocado implantes en algún momento se les han caído implantes. Al único que no se le caen los implantes es el primero color. Es la verdad. Es la verdad. O digamos también en algún momento ha fracasado una regeneración ósea, se te ha desglosado tu injerto. Suele pasar. El injerto de vaca sale. Sí. O sea, sí, claro, eso ocurre en ciertos procesos que uno no maneja. Es igual que al rehabilitador se le caen las prótesis, o al estético se le caen las carillas, se le pintan las carillas, o sea, suele pasar. Y bueno, en fin, bueno, tenemos luego el tornillo de cierre, como les dije, dime María. ¿Por qué podía fallar o sea, una regeneración? ¿Por qué podía fallar una regeneración? Porque muchas veces fallan alguno de los 6 principios de la regeneración ósea, que ya ahorita vamos a ver. ¿Ya? Bueno, ya, volviendo al tema, chicos, ya. ¿Qué hora es? ¿Ya acabamos? Ya, luego tenemos los cicatrizales, que nos ayudan a conformar el encía para luego entrar al tornillo, al pilar protésico y el tornillo, perdón, y los trances para poder tomar impresión. Y tenemos los pilares protésicos, ¿no? De distintos materiales, angulaciones y formas también. Ya hay pilares en bola, que por lo general son para sobredentaduras, pilares para prótesis atornilladas, cementadas, pilares de circonio, cuando está trabajando en zonas estéticas. Ya, chicos, concéntrense por favor. Ya, luego vamos a entrar a la parte de conexiones. ¿Ya? Entre los primeros implantes se trabajaban a través de conexiones externas. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que la conexión del implante estaba por fuera, o mejor dicho, en boca tú podías ver la conexión. Digamos, es un buen tipo de conexión para cuando trabajas prótesis tipo sobre dentaduras, ¿ya? Pero lo malo es que había mucha migración de placa bacteriana y por ende los pacientes terminaban con procesos de mucositis y perimplantitis. Hoy en día se trabaja lo que es la conexión interna, que es que la conexión del prótesis que está dentro de la plataforma del implante. Y que bueno, tenemos conexiones de forma hexagonal, octogonal, etc. Pero con lo que más se trabaja hoy en día es con la conexión tipo cono Morse. Por eso
eso los implantes, mayormente con penetración interna, se colocan o terminan, mejor dicho, 2 milímetros por debajo del margen óseo. ¿Para qué? Para que esta línea del microgap o gap termine intraósea y no a nivel de tejido blando, donde es más alta la probabilidad de que pueda haber una microfiltración de bacterias y por ende empiece a desarrollar mucositis y por ende perimplantitis también. Ya, eso es lo que le decía del gap. Ya es una fisura microscópica que se forma en la unión del implante y el pilar protésico. Y eso es que no existe un sellado perfecto entre ambas piezas. Por más que uno quiera, nunca va a poder encontrar un sellado importante. Ya, y tomarle foto, lo tengan presente. ¿Ya? Bueno, hablemos un poco de diagnóstico, ¿no? Indicaciones para implantes unitarios, ¿no? Por lo general, el paciente tiene que tener un buen estado de salud general, una adecuada salud bucal, la ausencia de una sola pieza dentaria, por lo menos. Debe tener, digamos, las piezas residuales deben tener una función óptima y estable. En caso de llevar prótesis o restauraciones, estas no interfieran en la zona en la cual se va a colocar el implante. Y también cuando el volumen óseo residual permita la colocación del implante. Pero me quiero quedar con este primer punto, ¿no? De buen estado de salud general. Los pacientes sistémicos, por lo general, chicos, también pueden cortar, o sea, son candidatos para recibir implantes dentales. Pero lo importante es de que estos pacientes sí o sí tengan que estar controlados. Porque, por ejemplo, un diabético que no esté controlado, un paciente que presente un índice de masa corporal abundante no esté controlado a través de un nutricionista, un paciente con triglicéridos, colesterol elevado, un paciente con problemas hepáticos, pacientes renales que no estén controlados, en realidad son pacientes que debemos no descartar, pero sí ser muy incisivos con el tema de las interconsultas. ¿Por qué? Porque el paciente que no está controlado tiene una mayor prevalencia a generar inflamación. Y todo proceso inflamatorio ¿repercute o no repercute en boca? Exacto. Entonces, si es que digamos hay una mayor, o mejor dicho, hay ciertos marcadores proinflamatorios que están elevados en el torrente sanguíneo, ¿a qué puede conllevar si es que nosotros colocamos nuestro implante? Recordemos que el proceso de osseointegración radica mucho en la migración celular. Correcto. Entonces, nosotros, digamos, en vez de tener, digamos, una mayor, digamos, una mayor recurrencia de células, en este caso esporblastos o citoplastos, más vamos a tener una mayor migración, pero de macrófagos, polimorfos nucleares, acompañados de inmunoglobulinas. ¿Ya? Entonces, eso va a conllevar que vamos a hallar mucho tejido proinflamatorio alrededor de nuestro implante. Y por ende se puede formar una biointegración y no una osteointegración. Entonces, ese es un detalle a tomar en cuenta. Bueno, la fase quirúrgica, ¿no? El diseño del colgajo, ¿no? Espesor total, ¿no? La incisión también a espesor total. Se debe hacer incisiones por encima del reborde. Muchas veces se pueden realizar descargas verticales para tener una mayor visión. Si es que, digamos, está sospechando de que al momento de que coloques tu implante va a haber una penetración del implante. ¿Ya? Etcétera. ¿Ya? Bueno, por lo general siempre tomar en cuenta tomar en cuenta los dientes adyacentes para poder hacer nuestra incisión, nuestro colgajo. Mientras mayor cantidad de huesos podamos exponer, mejor. Y todo se va a hacer. ¿Esto está en la plataforma? ¿Está en la plataforma? No, doctor. Para hacer bien los apuntes. Para hacer bien los apuntes. Me hubiera avisado. No, pero me quedé en incisión. No, pero sí. Ya.
Ya, las incisiones. ¿Lo vas a subir? Tiene que bajar un poco. Ya el otro. Mis netos están mirando. Están durmiendo, están viendo el celular. Ay, Ya. Claro, las incisiones pueden depender de cada caso, ¿no? Tomar en cuenta también la esencia utilizada. Extendernos mayormente a 3 dientes, incluyendo el lecho, ¿no? El levantamiento de colgajo tiene que ser de espesor total. Por lo general traten de usar siempre una hoja 15C o también una 12D. Que la 12D es una hoja de bisturí número 12, pero digamos que la parte cortante viene por todos lados, ¿no? Tanto por el lado cóncavo y el lado convexo. Es muy práctica en realidad. Y bueno, el diseño del colgajo es una incisión horizontal, ¿no? Tienes que liberar epitelio, conectivo y periósteo, que muchas veces también pueden conllevar a hacer descargas. Puedes terminar haciendo un colgajo de forma trapezoidal también. Ya eso es todo sobre esa parte. Y algo muy importante es que se tiene que evitar el traumatismo excesivo del tejido óseo. Entonces, ¿de qué manera evitas esto? Uno de ellos es con una correcta irrigación. Y lo otro es que cada 10 cirugías aproximadamente, o ya 15, por lo menos tengas que cambiar tus presas. Porque las presas se desgastan rápidamente. Claro, es tejido óseo, es tejido duro. Ya, entonces... Pero digamos si que tienes abundantes pacientes, estarás comprando tus implantes, tu promoción, ¿no? De 20 implantes se regalan un kit quirúrgico protésico. Tienes ahí varios kits, hasta para regalar. ¿Ya? Entonces siempre es bueno eso. Ya. Ahora, dentro de la utilización de la guía quirúrgica, lo principal es que la guía quirúrgica tiene que estar estable. Entonces, cuando muchas veces la guía es inestable, viene con unos... Esta es una guía quirúrgica para cirugía guiada, ¿no? Te viene con unos anillos, ya lo han visto antes seguramente. Si es que la guía es muy inestable, puedes colocar ciertos tornillos de fijación en la mucosa, ¿no? Simplemente lo colocas a presión y ya quedó, y tu guía va a quedar. Esto por lo general se da cuando quieres colocar implantes múltiples en rebordes totalmente dentros. Obviamente, no, como la guía se posiciona sobre tejido blando, no queda muy estable. Y la guía tiene que ser estable porque si no puede fallar, digamos, parte de tu planificación. Y sobre todo si es que las hecha de forma digital, te pasas 1 milímetro y chavo todo. ¿No? Bueno, dentro de la preparación del lecho, ¿no? Bueno, cada sistema de implantes tiene su propio kit quirúrgico protésico. Por lo general, dentro de las brocas o dentro del kit, ¿no? Te vienen, digamos, las fresas, te vienen paralelizadores, torquímetros, te vienen tus llaves para colocar tornillo de cierre, para colocar tornillo cicatrizal, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y bueno, un implante que no tenga una buena estabilidad primaria puede conseguirla, pero el tiempo de cicatrización digamos, es más prolongado. ¿Ya? Que por lo general se da en 4 meses, puede ocurrir en 6 o en 8 también. Entonces siempre es bueno buscar una buena estabilidad al momento de hacer la cirugía, y obviamente una buena estabilidad reduce el tiempo de cicatrización. ¿Ya? El torque. El torque es algo muy importante, que es la fuerza de roscado para conseguir la estabilidad primaria, que depende mucho de la densidad del hueso, ¿no? Y que, bueno, vamos a repasar ciertos valores. Los valores normales va entre de 5 a 50 newtons, ¿ya? Pero para un implante por lo menos tiene que ser de 30. Ahora, es de 30, según la literatura en general. Pero ahora, cada sistema, cada marca que también viene con sus proyectitos, viene con sus estudios, te pueden decir 30, 40, 25, es muy dependiente. Pero al menos para la teoría de acá, quedémonos con 30 años. Con valores menores a 30, quiere decir que hay un trabeculado mayor. Y obviamente no estás teniendo una buena estabilidad primaria. Una densidad media
sería entre los 30 y 40, que digamos que es lo ideal. Tener más de 40 tampoco es muy bueno, porque eso te indica de que hay una superdensidad ósea. El implante entra con un toque más de 40, a veces uno dice, wow, qué chévere, qué bonito, a la semana coloco mi corona, pero no, porque ¿qué va a ocurrir en estos tipos de huesos? Menor cantidad de flujo sanguíneo. Entonces, ¿qué retrasa? Tu proceso de desintegración. Entonces, ¿qué puede ocurrir? El cuerpo del paciente termina rechazando el implante, ya que puede ocurrir también. La casuística es muy baja, pero puede ocurrir. Porque por lo general el cuerpo no rechaza el titanio, pero igual un implante de titanio no termina de ser un cuerpo extraño para el cuerpo humano. Entonces, ojo con ese detalle. Bueno, entre la secuencia de expresado, ¿no? Siempre se empieza con una fresa lanza o redonda, según el kit quirúrgico. Te viene con 2 fresas pilotos para, digamos, determinar angulaciones, fresas helicoidales para el ensanchamiento del lecho quirúrgico. A veces te vienen fresas de countersink, que son, digamos, para romper corticales, paralizadores y un calibrador o torquímetro. Ya, digamos que es lo que por lo general te viene en un kit quirúrgico y, digamos, ciertamente esa es la secuencia de uso. Dentro de lo que conlleva a la técnica de fresado, la fresa es solamente, chicos, es para, digamos, colocar en un solo movimiento, no entrar y salir a cada rato y hasta llegar a cierta altura, sino es en un solo trazo, ya, porque uno tiene que, digamos, no causar mucho trauma al lecho óseo. Entonces es en un solo trazo. Entonces, si tienes unas buenas fresas nuevas que tengan buen corte, buen filo, no vas a encontrar mucha resistencia, incluso hasta del hueso más cortical. Entonces hay que tener en cuenta ese detalle también. Ya, el sobrecalentamiento. Ya, el sobrecalentamiento, digamos, termina siendo los errores más comunes, digamos, de todos los profesionales de la salud de odontología que estemos en este rubro. Ya, digamos que es el error más común, por así decirlo, y que, bueno, si es que tú sobrepasas los 40-47 grados centígrados de sobrecalentamiento del hueso, a partir de los 7 minutos ese hueso ya se está necrosando. Ya, entonces hay que evitar en todo momento esto, trabajar siempre con una muy buena irrigación. Más de 60, ¿no? ¿Ah? ¿Más de cuánto? 40. Ya, entonces, por este motivo también uno tiene que controlar la velocidad del motor y del fresado. Ya, uno nunca puede excederse a los 1500 revoluciones por minuto. Ya, entonces, y tampoco elevar un motor, trabajar, perdón, con un motor quirúrgico con un torque elevado y siempre con irrigación abundante. Ya. Lo mínimo con lo que ustedes pueden trabajar una secuencia de fresado es hasta 150 revoluciones por minuto, ya, porque hoy en día ya el diseño de las brocas, digamos, permiten trabajar de esta manera y no ser tan agresivos con el lecho óseo. Incluso si es que trabajas a 150 y sin irrigación, porque sí puedes, no produce un sobrecalentamiento, el diseño de las fresas te ayudan a recolectar hueso que luego puedes volverlo a colocar en el paciente. ¿Ya? Y bueno, ¿con qué ligas? Con el suelo fisiológico, no con el agua de tu unidad. Ay, Por si acaso, no lo digo. gracias. Sí, pero lo ideal es el suelo fisiológico porque es una solución saludable. ¿Ya? Y bueno, este es un artículo, ¿no?, que habla sobre digamos, la importancia de la irrigación. Recordemos que siempre los 2 milímetros de la parte más apical de las fresas digamos, es en la zona donde mayormente se va a producir la necrosis ósea, si es que no tienes una buena irrigación. ¿Ya? Entonces, acá está justo lo que decía.
Los 2 milímetros más apicales de la fresa producen la necrosis del tejido óseo. Entonces, chicos, siempre al momento de colocar un implante, ¿no? Trabajar con una muy buena visión, siempre trabajar con una asistenta, colocar tu implante, tener una buena sutura y siempre hacer un control radiográfico, ¿no? Para que puedas, digamos, hacer ya el seguimiento. El acto quirúrgico en sí, como hablamos al inicio, es un procedimiento súper sencillo, solamente que ya desde la planificación uno ya tiene que detallar todo eso. Y ahora, los antibióticos, ¿qué se le receta a los pacientes en implantología? ¿Y en qué momento? Se puede hacer, obviamente, profilaxis antibiótica, si es que el paciente lo amerita, y, digamos, aplicar una farmacología postquirúrgica también. Ahora, ¿qué tipos de antibióticos vamos a manejar? Nosotros manejamos 4 grupos en odontología. Las penicilinas de las cefalosporinas, perdón, no son las céfalos, son las lincosamidas. ¿Ya? Ahí hay un error. Cefalosporinas no, lincosamidas sí. Lincosamidas. Ya, los macrólidos y las quinolonas. ¿Alguien tiene algún ejemplo de quinolona? A ver, doctor Cavillas, que está ahí redactando. La agarré. Nada. A ver, doctora Yanina. Está con el celular ahí. Ejemplo de quinolona. Tampoco. A ver, doctor Ingacari. Tampoco. Doctora Pajuelo, un ejemplo de quinolona. El ciprofloxacin. ¿Ya? Macrólido. La citro. La lincosamida. La clindamicina. Y a penicilina ya ni pregunto porque es lo que ya siempre les gusta recetar, ¿no? La amoxicilina no ha sido clarita. Pero muchachos, si nosotros estamos trabajando sobre hueso, ¿cuáles serían los antibióticos de elección? ¿Qué grupo? Grupo. Grupo de lincosamidas y de quinolonas, si es que el paciente es alérgico a eso. ¿Ya? Esos serían nuestros grupos de elección. Ahora, puede ser variable también a las necesidades del paciente también. No es una regla escrita, sino puede haber variaciones según la necesidad del paciente. Entonces, ya dicho esto, ¿qué es? 4. Ya, luego vamos a pasar ya para terminar la parte de enfermedades y afecciones periimplantarias. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido y resumido posible, ¿ya? Pero lo primero es tener en cuenta esta definición, osteolítica crónica. ¿Qué entienden por osteolítica crónica? ¿Ah? Algo que tiene tiempo, ya. Crónica ya es algo a lo largo del tiempo, pero osteolítico. Ya, lisis ósea, ya la absorción ósea a lo largo del tiempo. Entonces, pero algo, la periimplantitis, al igual que la periodontitis, muchachos, es una enfermedad osteolítica crónica. ¿Ya? Si un día yo les pregunto, ¿qué tipo de enfermedad es la periodontitis? ¿Una palabra? ¿Ya? Con que sepan eso, me basta, la verdad. ¿Ya? No les pido más. Entonces, esta enfermedad del tipo osteolítica crónica, mejor llamada como periimplantitis, ¿ya? Digamos, puede agravar ciertos tipos de otros tipos de enfermedades sistémicas. O la presencia de estas enfermedades, pueden también agravar, digamos, este tipo de enfermedad, ya que ocurre una mayor reabsorción. ¿De qué enfermedades estamos hablando? Enfermedades cardíacas, factor nutricional, tema diabético, artritis reumatoide y enfermedades neurodegenerativas. Entonces, ante la presencia de estas enfermedades, nosotros vamos a tener biomarcadores proinflamatorios, como las citoquinas, interleucinas 6, interleuquinas,
factor de necrosis tumoral alfa, presencia de macrófagos y neutrófilos. Todo esto elevado por 100 en el torrente sanguíneo del paciente. Ya, entonces, ¿todo esto es bueno o malo para el paciente? Malo, correcto. ¿Ya? Entonces, en los pacientes con enfermedades cardiovasculares, ¿qué ocurre? Va a haber una mayor presencia, una elevación del ácido úrico, va a haber un aumento de los triglicéridos, ¿no? Que los triglicéridos pueden, o sea, dentro de las arterias pueden terminar, digamos, formando obstrucciones en los ateromas y una decadencia en los niveles de la vitamina D en el torrente sanguíneo, que puede conllevar a que el paciente pueda presentar infartos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con enfermedades periimplantarias? Recuerden, chicos, que la odontología es prevención. Ya, nosotros tenemos que trabajar mucho la parte preventiva de nuestros pacientes. Entonces, al trabajar la parte preventiva de nuestros pacientes con implantes dentales, con dientes naturales, con prótesis, sin prótesis, ¿no? O sea, trabajar una buena fisioterapia, podemos hacer que estos marcadores puedan disminuir un poco de lo que ya de por sí ya están elevados en los pacientes que tienen estas condiciones. Por eso es muy importante repasar todo eso también y tomarlo en cuenta para poder, digamos, ser conscientes y de esta manera ayudar a nuestros pacientes. ¿Ya? En los pacientes hepáticos, ¿no? Aumenta la bilirrubina, como la canción de Juan Guerra. Hay un aumento también de la aspartato aminotransferasa y de la alanina aminotransferasa también, ¿no? Que son ciertos tipos de aminoácidos que produce el hígado, que digamos se ven alterados a través de una cirrosis o un cáncer hepático también. ¿Qué ocurre en el hígado que es muy importante, digamos, para el área de odontología? No sé, que nosotros vamos a trabajar enfermedades de por sí sangran mucho. En el hígado mayormente ocurre todo lo que es la cascada de coagulación, ¿correcto? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Y otra de las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? A través de, digamos, de procesos proinflamatorios, como periimplantitis, por ejemplo, ocurre que todos estos marcadores van a verse elevados en sangre, ¿no? Viajan a la zona del hipocampo, ¿no? Y digamos puede alterar las conexiones neuronales, ¿no? O sea, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina, la interleucina, pueden bloquear la acción de ciertas proteínas de que, digamos, ayudan a la conexión neuronal. Entonces, todo esto, ¿de qué manera puede afectar la vida de un paciente? Una periimplantitis. Nosotros tenemos una imagen común de un paciente con periimplantitis. Primero es la pérdida de función, ¿no? Porque el paciente ya tiene su corona, todo, que es lo que el paciente quería recuperar. Luego la calidad de vida del paciente, enfocándonos en la parte, digamos, social, nutricional, el costo, bien para nosotros pero mal para el paciente, ¿no? Las cirugías, como mencioné anteriormente, el paciente con periimplantitis que quiera hacer, digamos, quiera controlar esta enfermedad, tiene que ser sometido a varias cirugías, ¿no? Incluso hasta unas 4 a lo largo del año. Entonces, digamos que estos 4 puntos son muy importantes a tomar en cuenta dentro de los efectos en la vida del paciente. Entonces, la salud periimplantar hay que saber reconocerla, al igual que la salud periodontal. Ya, características: no eritema, no sangrado, hinchazón, no supuración. Ahora, hay que saber reconocer ciertos tipos de diferencias entre un tejido periimplantar sano y tejido periodontal normal. Por ejemplo, ¿no? Radiográficamente no hay pérdida ósea, obviamente, pero si queremos comparar, el diente natural tiene ligamento, el implante no. Clínicamente, que vemos que, digamos, las papilas interdentales entre dientes naturales es más larga, pero entre implantes es más corta.
Esa es, digamos, una forma de reconocer. Pero luego de ahí las características de color rosa floral, todo eso, digamos que es prácticamente igual. Ah, ya, y si queremos sondear también, vamos a encontrar un mayor sondaje en coronas alrededor de implantes que en dientes naturales, ¿no? Por lo mismo que ya mencionamos anteriormente. ¿No? Los métodos instrumentos, evaluación clínica, sondaje, palpitación digital para asegurarnos de que no haya una supuración sobre los márgenes gingiviales. Esto es muy importante porque así podemos detectar la presencia de sangrado, cambios en la profundidad del sondaje, migración de los márgenes mucosos y la necesidad o no de un tratamiento terapéutico. Así de simple. Entonces, ¿no? Ya. Entonces, puede existir salud periimplantar alrededor. ¿Quieres que se dice? Ya. Ya. Entonces, puede existir salud periimplantaria alrededor de implantes por un superficie reducido, o sea, en un periodo reducido. Sí. Claro, simplemente se consigue controlar el avance de eso. Entonces la respuesta, bueno, como ya mencionamos, es sí. Ahí tienen el artículo, si es que a alguien le interesa buscar y leerlo, si es que piensan que les estoy mintiendo. Y luego me puedan buscar y decir, no, doctor, no puede haber salido eso. ¿Ya? Entonces, bueno, ya mencionamos las diferencias, repasámoslas un poco. ¿No? Lo principal es el tema del ligamento y que, bueno, alrededor del implante, cuando ya está osseointegrado, se forma, digamos, una pequeña cortical, ¿no? Que digamos que es lo que ya nos asegura de que hay una buena osteointegración. Ahora, histológicamente, el epitelio alrededor de un implante va a ser más grueso, más ancho. Por eso la profundidad del sondaje es mayor. Y obviamente el hueso va a estar en una zona más llevada hacia picar, no tan alto. Por lo mismo que muchas veces se pierden las papilas. Entonces, hablemos un poco de la mucositis. ¿Ya? La mucositis es el equivalente a la gingivitis. ¿Ya? De un diente natural, la mucositis es alrededor del implante. Características: sangrado, eritema, hinchazón, supuración. Lo mismo que una gingivitis alrededor de un diente. ¿Ya? Estos signos clínicos representan de que hay una inflamación, obviamente, y que, bueno, va a haber una mayor profundidad del sondaje. Si estamos hablando que entre los valores normales de profundidad del sondaje alrededor de un implante es de 4 a 5, en una mucositis vamos a encontrar de 6 a 7, por ejemplo. ¿No? Pero la característica es que lo que va a abundar ahí es el sangrado. Pero todavía eso no llega a ser una periimplantitis. La periimplantitis tiene otras características que ya vamos a ver a continuación. Ya, y mayormente esto se da por la placa dental. Ahora, hay otras condiciones también que pueden hacer que el paciente presente mucositis no inducidas por biofilm dental. Líquen plano, que es, digamos, es el tipo de condición que tiene mayor prevalencia. ¿Alguien sabe qué repercusión tiene el líquen plano en boca? Eso es medicina estomatológica. La fallita blanca. ¿Mm? Ya, aparte de las manchitas blancas, en la mucosa, ¿qué cambió ahí? Ya, que estos pacientes, ya para no hacerla tan larga, estos pacientes no tienen nada de encía queratinizada. ¿Y cuál es la importancia de la encía queratinizada? No, en general. ¿Cuál es la importancia de la encía queratinizada en boca? Alrededor de un implante y de un diente natural. Es una sola palabra, chicos. Protección. Es eso, protección, nada más. ¿Ya? Por lo general, cuando hago alguna pregunta, la verdad, o sea, me gustan las respuestas súper cortas. Sí. Osteolítica crónica, prevención, suficiente. Pero al menos entiendan bien, porque ya si las pido detallado, ya meten todo lo suyo, pues. El cloro, ¿no? Ya, entonces, la periimplantitis.
La periimplantitis, como ya dijimos al inicio, ¿no? Es una enfermedad de tipo osteolítico crónico, evidentemente, ¿no? Que digamos va a causar de que el implante empiece a perder soporte óseo a lo largo del tiempo. ¿Qué características vamos a ver en un paciente que tiene periimplantitis? En boca podemos ver muchas veces supuración, ¿no? De los márgenes gingivales, un mayor aumento del sangrado del sondaje. Radiográficamente tiene un signo muy característico, ¿no? Y bueno, clínicamente si es que levantamos un colejo, ¿cuál es? Que forma una lesión ósea semicircular. ¿Ya? Esas son las características que presenta. Esta es una enfermedad progresiva. Se va progresando, que no solamente se queda alrededor de un implante, sino también puede perjudicar a los dientes adyacentes si es que presenta, o los implantes adyacentes también. Entonces, hay ciertos errores en la terapia periimplantaria que pueden desencadenar una periimplantitis. ¿Alguno de ellos cuál es? Una mala selección del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, obviamente le vamos a colocar un implante a un paciente de dentula parcial, pero un mal paciente, ¿cuál consideran ustedes que sería un mal paciente? ¿Fumador? Ya, fumador, ¿qué más? Mal higiene, enfermedad sistémica no controlada, ¿qué más? Cáncer de hueso. Ya, paciente que esté tomando bifosfonatos. ¿Qué más? Eso es todo, creo. Sí, creo que eso es lo más importante, lo que mencionaron. Paciente que tenga una terapia periodontal insuficiente, o sea, que no sea... O sea, si es que tenía una periodontitis y ha perdido dientes por periodontitis, digamos, no haya podido ser controlada del todo. Porque muchas veces lo que ocurre es que, bueno, ya pierdes el diente, listo, perdiste el foco infeccioso, pero por dentro todavía tienes todos esos marcadores, ¿no? Y establecidos y tú no lo puedes ver. Falta de evaluación de los tejidos blandos, ¿no? Por ejemplo, algo que he notado de ustedes que nunca evalúan, por ejemplo, es que no miden el ancho de encía keratinizada cuando hacen sus periodontogramas. El paciente no tiene nada y marcan normal. ¿Ya? O también hay error también en reconocer muchas veces el estado periodontal, entre el periodonte intacto, reducido, etc. ¿Ya? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Cuidado postoperatorio insuficiente, pero este ya es un tema de paciente. ¿Ya? Prótesis inadecuada, al momento de que haces tu planificación, digamos que colocas una prótesis atornillada cuando era una cementada o una cementada cuando era una atornillada, por poner un ejemplo. Por la propia terapia periimplantaria de soporte inadecuada y la falta de diagnóstico de nefrositis también. Ya, esos son errores que muchas veces se llevan a una periimplantitis. Y aquí podemos sumar también las iatrogenias propias del odontólogo también. Entonces, la periimplantitis, el factor etiológico principal es la placa dental. Ya, pacientes, que mayormente se da que el paciente es que no cuida sus controles, esto digamos que es la mayor prevalencia, y no hay una correcta estrategia antiinfecciosa. No hay un buen soporte, no hay un buen mantenimiento. Los signos de inflamación, mayor profundidad del sondaje también, que es lo que nosotros vamos a ver. Clínicamente, vamos a ver que se ha perdido el soporte que te da la encía keratinizada, empieza a verse las roscas del implante, vemos un tejido totalmente inflamado. A veces cuando son, digamos, supura, y bueno, si levantamos un colgajo para limpiar el implante, porque también se puede hacer un RAR alrededor de un implante, ¿ya? Vamos a ver el defecto óseo característico, ¿no? Que es en forma semicircular. ¿No? Por ejemplo, yo hablaba de iatrogenias del paciente. Por ejemplo, hace años a mí me llamaron para ver a este paciente que, bueno, le habían colocado un implante y le habían
hecho una carga inmediata. Es un paciente que estaba usando brackets, ¿no? Entonces le pusieron el provisional, pero el ortodoncista al momento de colocarle el provisional, en vez de hacerlo fuera, perdón, el provisional con el botón del bracket, en vez de hacerlo fuera de boca, lo hizo dentro. Y al momento de que tira aire con la jeringa triple para limpiar, digamos, el exceso de adhesivo, el adhesivo entra por el margen gingival y genera todo esto. ¿Ya? Entonces, bueno, ya cuando había el paciente, eso fue en pandemia, me acuerdo, el paciente ya tenía el absceso, todo, ¿no? Y entonces había que tratar de salvar al paciente, porque ni siquiera era un paciente que era peruano, era de extranjero, y tenía que volver a su país, ¿no? Una pandemia. Pero bueno, en fin. La cosa es que en este paciente se hicieron unas cirugías. La primera fue abrir, digamos, un colgajo para limpiar todo esto, ¿no? Retirar todo el tejido de granulación, todo el tejido infeccioso, y luego era cerrar y esperar cómo cicatrizaba, para tratar de ganar un poco de encía. ¿Para qué? Para luego colocar la encía queratinizada a través de un injerto libre, para ganar soporte de tejido blando, porque si se dan cuenta, la encía estaba tan debilitada que se desgarraba rápidamente. Entonces, si uno quería suturar ahí, era muy complicado hacerlo. Entonces, luego se le hace la cirugía de injerto, se coloca el injerto, se espera que el injerto pegue y luego se vuelve a levantar para colocar ya el hueso con membrana. Era una membrana no absorbible, pero bueno, de ahí el paciente ya se fue a su país, entonces no hubo mayor seguimiento. Pero digamos, lo que hubiera seguido era retirar la membrana y ver cómo cicatrizó, ¿no? Y luego, digamos, continuar ya con su tratamiento ortodóntico, ¿no? Pero como ese detalle de colocar, digamos, el botón de ortodoncia dentro de boca y no fuera, cómo pudo generar todo esto. Ya son detalles y también un poco de criterio que uno tiene que seguir. Uno siempre tiene que pensar en lo peor, lo que te puede pasar. Ya, entonces, dentro de los factores de riesgo de la periimplantitis tenemos el tabaquismo, diabetes, mal control de placa, el factor de encía queratinizada, la sobrecementación. Acá no hacemos prótesis sobre implantes, pero igual, chicos, cuando hagan sus provisionales, no le pongan tanto cemento provisional, porque de ahí cuando lo retiran, la encía está totalmente inflamada y obviamente ustedes se retrasan porque no pueden tomar impresión. Entonces, si es que su provisional está bien hecho y su tallado es bueno, con un puntito de cemento, las iatrogenias, como ya vimos, y la sobrecarga cruzal. La corona sobre implante no tiene que tener siempre un contacto cruzal permanente, sino siempre tiene que estar en desoclusión. O en desacople también. Dentro del tratamiento de la periimplantitis, ya tenemos tratamientos quirúrgicos. El principal ya es eliminar, digamos, todo tejido infeccioso, la biopelícula, en este caso con el cálculo, ¿no? Para reducir el riesgo de progresión de la enfermedad, controlarla, bajar la carga bacteriana. Ahora tenemos colocación de excesos, terapia resectiva, terapia de aumento, terapia combinada, terapia de mantenimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, bueno, obviamente vamos a levantar un colgajo en estos pacientes porque vamos a trabajar, digamos, a cielo abierto, en el momento lo necesitamos, y muchas veces hacemos resecciones del implante en sí, si es que hay una zona o del hueso que está muy infectado, hacemos un remodelado, terapia de aumento porque aumentamos el tejido queratinizado, el tejido óseo, terapias combinadas ambas a la par y terapias de mantenimiento, es que ya se le da mantenimiento en sí. El mantenimiento de un implante se le puede hacer a través de mecánica o química, o también de terapia láser también. Pero por lo general siempre la terapia mecánica es mejor y la terapia mecánica lo das con escobillas de titanio, que es de uso de consultorio, que ya las venden. Son carísimas, pero ya las venden. Entonces, lo principal es una descontaminación, plastillas del implante, control de sangrado y ganancia de inserción clínica, que es lo que generalmente uno quiere llevar a ello. Entonces, acá está justo lo que María nos había preguntado hace un momento, ¿no?
¿Cuándo ocurren los fracasos en regeneración ósea? Porque se trabaja mucha regeneración ósea en implantología, sobre todo en el, digamos, bueno, no en el control, sino, digamos, en devolver, digamos, el tejido óseo al paciente alrededor de un implante, ¿no? Hay un principio que se conoce como el principio de paz, ya que tiene que ver primero con el cierre primario de la herida. O sea, todo tratamiento regenerativo que ustedes trabajen o vean, siempre vean que haya un cierre primario, no quede un punto abierto, una lengüeta, nada. Porque basta de que haya algo abierto, esa herida, esa regeneración que ustedes están trabajando se contamina inmediatamente. ¿Ya? Luego, crear un correcto espacio para que no haya, digamos, una extravasación de células epiteliales que no tienen nada que ver. Esto lo haces con una barrera. La estabilidad digamos, del hueso que has colocado, de la membrana, y también promover la angiogénesis. Ya digamos que eso se da con el sangrado, que es muy necesario. Falla una de estas 4 y tu regeneración puede verse afectada. ¿Cuáles son las más comunes? El cierre primario y la creación de espacio. ¿Por qué? Porque a veces hay una mala elección de ciertos componentes, ¿no? Sobre todo en las membranas. En el grupo de membranas, así las cuento rápidamente, que cubren las regeneraciones óseas, hay reabsorbibles y no reabsorbibles. Las reabsorbibles se empiezan a reabsorber, o se terminan de reabsorber a los 60 días, y el hueso se forma a los 4 o 6 meses. Entonces algo no concuerda ahí en los tiempos. Entonces, si se reabsorbe, a partir de ese tiempo las células epiteliales se meten y la calidad del hueso que se te forma es totalmente inadecuada. ¿Ya? Entonces, bueno, repasando un poco de los materiales, lo que les dije, ¿no? Membranas reabsorbibles, no reabsorbibles. Dentro de las naturales, cuidado, tenemos de origen colágeno animal, ¿no? Tenemos origen también el famoso PRF, ¿no? que sale a través de plaquetas. Tenemos también dentro del área de no reabsorbibles, ¿no? Las membranas de titanio, de teflón, hoy en día también de circonio, etc. Y también tenemos los sintéticos. Y bueno, dentro de los institutos óseos, ¿no? Tenemos los tipos de origen sintético, animal, propio del cuerpo humano, y también tenemos de origen de cadáver, ¿no? Cadáver humano. Y cada uno con distintas características. No me voy a englobar mucho en eso, solamente. Lo que tiene que ver dentro de los defectos óseos y mucosos, ¿no? A veces cuando no hay una buena osintegración, o no hay una buena estabilidad primaria, recuerdan que el implante se puede mover, ¿no? Entonces, en este caso hubo eso. La paciente tenía mucho dolor a nivel, digamos, de fondo de surco, y al tacto podías tocar la parte apical del implante, ¿no? Entonces lo podías ver de esa forma. Entonces se hace primero el RAR, ¿no? En dicha zona. Por si acaso, esa no es una preimplantitis, ¿no? Simplemente es un defecto. Se hace el RAR igual terapéutico, por si acaso. Se coloca hueso, en este caso de origen bovino, ¿no? Para cubrir el defecto, y se coloca una membrana, en este caso de PRD. Porque aquí no se quiere, digamos, como que colocar hueso compacto, sino simplemente se quiere ganar un momento para que la paciente no tenga dolor. Y bueno, luego se sutura para digamos, tener un cierre primario eléctrico. Otras alternativas de tratamiento ya para terminar: la desfocalización, los controles periódicos de placa bacteriana, la terapia láser para el mantenimiento del implante, como les mencioné, ciertos usos de medicamentos y los cepillos de titanio.
de que digamos te da un mejor soporte, digamos del tratamiento de la superficie alrededor del implante, para que digamos los tejidos puedan volver a adherirse y por ende puedas ganar otra vez ese nivel de inserción clínica adecuado para controlar la enfermedad y no ocurra una recaída en este proceso. Y eso es todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Entendieron todo? Sí, unas preguntas.